Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a Rubén. Buenas tardes a Arturo Rodríguez. Y bueno, pues sustote, pero todavía viene lo bueno. Falta la nube del Sáhara. Sí, que ahí viene. Todo se nos está juntando. Todo se nos junta. Estoy proponiendo que hoy sea 31 de diciembre, se termina el año y vámonos. Ya. ¿Cómo ves? Saludos, Rubén Luengas, buenas tardes. Mi querido Julio, muy buenas tardes. Leonardo, Arturo, muy buenas tardes. Pues sí, ahora habrá que salir a la calle con tapabocas, con guantes, con chaleco antibalas, y decía un video que me mandaron, con un pan para los sustos y con un refresco de cola por si se baja la presión, y a ver si le hace uno caso a Sheinbaum con los test que hay que hacer, o a la Organización Mundial de la Salud, que ahora dice que en México no es posible hacer los tests. O sea, hay que salir a la calle ya casi así como, no sé cómo se le pueda describir a eso con tantos frentes, ¿verdad? Así es. Arturo Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte y saludar a los contertulios de la mesa, don Rubén Luengas, como siempre, con muchísimo gusto, Leonardo Schwebel, como cada martes, que ya se ha vuelto tradición. Y bueno, pues sí, creo que saliendo de este sustito matutino y todavía viendo por ahí el recuento de daños que hay y pendiente la actualización, se supone que hoy entraba justamente esta nube del polvo del Sahara a la península de Yucatán, y ahora falta que los mayas hayan tenido razón, no como una fecha definitiva, sino como una fecha a partir de la que empezaría el fin del mundo, porque ya es demasiado. Sí, francamente. ¿Cómo ves la acumulación de hechos meteorológicos o naturales y los políticos, Leonardo Schwebel? Ahí estamos todavía, yo creo que peor que en cualquier circunstancia, sobre todo por el tema de la violencia, que creo que no estamos muy enfocados en ese asunto. Nos estamos desviando en mucho circo y poco pan. Lo que pasó en Sonora, lo que está pasando en Jalisco con las fosas, lo que pasó en Oaxaca, en este poblado, lo que pasó en Guerrero, y conste que nada más estamos hablando de estos días. Lo de Oaxaca me parece muy lavarse las manos, la declaración de López Obrador que es un asunto municipal. El tema aquí en Jalisco está muy fuerte con lo de las fosas, y también lo de Sonora, creo que, y obviamente lo de Celaya y toda la zona esta de Guanajuato, como que no se le está dando tanta importancia a este asunto, y nos estamos desviando que con los personajes de moda de estos momentos, ¿no? La secretaria Ackerman, Chumel, que volvió a decir una estupidez hoy más, Calderón, y como que estamos inmersos en demasiados temas para concentrarnos en personajes que siento que no solamente no aportan, sino que nos desvían la atención. Yo sí creo que es muy grave que el tema de la violencia no se esté controlando, no hay ningún avance en ese sentido, y me parece muy grave que lo estemos dejando de lado, porque el país está viviendo momentos muy convulsos, y si a esto le sumamos los eventos naturales, porque esto, pues ahora sí que de los sismos no podemos hablar más que de la naturaleza, pues simple y sencillamente nos revelan que estamos a expensas de muchas cosas. Y yo no quiero dejar de lado el tema de lo que estamos viviendo con la famosa epidemia, porque pasan los días y se acumulan las defunciones, se acumulan los casos. Yo no veo ningún control, yo no veo ningún aplanamiento, ni nada que se le parezca. Lo que veo es una información muy confusa. Un doctor de Harvard dice una cosa, Gatell dice otra cosa, el señor dice acá, el otro dice que ya se aplanó, el otro dice que estamos controlados, el otro que no te preocupes, y lo que estamos viviendo es toda lo que están poniendo en las redes, ¿no? Del quédate en casa a salte de volada porque viene un temblor o viene una nube
o viene no sé qué. Entonces, siento que estamos demasiado metidos en asuntos que son más del chisme, que son más del entretenimiento, que son más del circo, que de los temas que son torales. A mí me sigue preocupando mucho el tema de la violencia, el tema de la epidemia, más todo lo demás. Y la economía, que ni se diga, todo el relajo que se está armando con la economía, ¿no? Híjole, Rubén Luengas, luego de esta presentación de Leonardo Schwebel, ¿qué más decimos? ¿Qué le agregamos o qué le quitamos? Es exactamente lo que estaba yo pensando, ¿no? Que cuando invites a Leonardo y Arturo, pues yo ya salgo. Tú y yo nos hacemos a un lado y los escuchamos, ¿qué te parece? No, es que lo sintetizó muy bien. Uh-huh. Creo que sintetiza muy bien el sentimiento que tenemos muchísimas personas. No sé si como seres humanos estábamos preparados para la incertidumbre, que es lo que ahorita puede definir perfectamente bien lo que enfrentamos, la incertidumbre, y estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, lo comenté ayer en un programa mío de YouTube. A mí ya francamente esto del chumel, el chumelito y el chumelote y este tipo de cosas, está bien, se tiene pero no es el nivel de debate que debemos de estar teniendo en México. Debemos verdaderamente de elevar el debate, no hacerle también tanta publicidad a estos tipos, porque hay tipos que algunos de derecha, otros que disque izquierda, en fin, pero de eso se nutren, del tráfico de chismes y del tráfico de están gozando de que cuando en realidad la problemática del país es sumamente profunda y tenemos todos que ser o parte del problema o parte de la solución del problema. Ya lo de los terremotos, salvo las excepciones del fracking, Leonardo, porque en Estados Unidos sí se ha demostrado la asociación ya de esta práctica también del fracking, ahí también. Sí, en Zapopan, yo evidencié en un reportaje que la práctica del fracking provocó un sismo muy duro para la gente que vivimos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que no hay muchos sismos de alta densidad, pero coincidió perfectamente un evento de fracking con un sismo cuyo epicentro fue en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, ahora sí que no fue afuera, fue adentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Es evidente que esas prácticas están provocando esto. Y en California, que tú viviste muchos años ahí, también ha sido evidente. Sí, y otras partes, además de la contaminación del agua, de los mantos freáticos, había personas que abrían la llave del agua, el grifo del agua en sus cocinas, le ponían un cerillo, ¡fum!, como en Pensilvania. Entonces, evidentemente yo digo, estamos haciendo muchas cosas mal en el planeta Tierra por esta avaricia y evidentemente tenemos que modificar nuestra conducta. La naturaleza o lo que tú ordenes y mandes nos lo está recordando todos los días, lo del bicho famoso nos lo está recordando todos los días, y yo creo que son momentos para tratar de imaginar un mundo mejor, un mundo más viable. Se tiene que replantear nuestra relación entre nosotros y con el mundo, y la naturaleza nos lo está señalando. Bien, gracias, Rubén. Arturo Rodríguez, ¿qué nos comentas en este primer planteamiento que estamos haciendo en esta mesa de periodistas, por favor? Pues sí, mira, creo que tienen razón tanto Leonardo como Rubén en la cuestión de que, bueno, pues estamos en un momento crítico. Naturalmente, ahora sí que la naturaleza pues no avisa en casos como los sismos o esta situación de la nube del Sahara, que coincido con Rubén, pues tiene que replantear nuestros mecanismos de relación con la naturaleza, la pandemia en sí misma quizás, pero también están todos estos imponderables políticos y que tienen que ver con la vida pública, de alguna manera muy suavizados en la comunicación oficial. Yo creo que ya en otras ocasiones nos hemos referido a que, bueno, pues el presidente López Obrador pues hace de sus conferencias de prensa y sus comunicaciones constantes. Hoy emitió 3 videos hablando por teléfono, y tiene una lógica de comunicación para posicionar los temas que a su gobierno le interesan, pero también hay temas que, siendo de interés público, quedan fuera de la discusión por esta
preeminencia presidencial en la comunicación cotidiana. Entonces, efectivamente, la semana pasada hablábamos ya de los casos de violencia política que yo considero son una alerta, una alarma significativa, porque la violencia política normalmente transcurre en el desarrollo de un proceso electoral y ahorita todavía ni empieza, o sea, está por empezar creo que en septiembre, y nos daba un primer indicio el mes de junio con el asesinato de una diputada, de un juez, del secuestro de un general y algunos otros episodios que me parece llegan a un momento crítico y tremendo con lo ocurrido en San Mateo del Mar, que se ha explicado oficialmente tanto en el ámbito local como en el federal en pues una disputa de naturaleza política, y una vez más estamos frente a eso. O sea, la muerte, además, yo hasta donde me quedé, las autoridades locales hablaban de pues un linchamiento básicamente con 15 personas que fueron quemadas vivas. Esto me parece una brutalidad, es algo que pareciera inconcebible en una sociedad contemporánea, democrática, pero una posición desde la presidencia que dice vamos a trabajar por la conciliación en ese lugar, y creo que es una parte naturalmente de la ecuación que tendrá que resolver el gobierno, pero hay ahí asuntos de justicia y que se relacionan con toda seguridad con cacicazgos y con condiciones muy particulares de esa región, que no pueden quedarse únicamente en una apuesta por la conciliación desde el gobierno federal. Y luego toda esta situación que ya vimos, lo de Caborca, lo de Celaya, que fue verdaderamente espeluznante, con este desafío de un líder pues delictivo ahí al Estado mexicano, haciendo imputaciones de complicidad. Creo que en el conjunto lo que estamos viendo es un momento verdaderamente crítico y desafiante para el Estado mexicano, y cuido mucho la elección de esta palabra, porque luego pareciera que dice uno una cosa y se interpreta otra. Es que luego dice, el Estado no ha sido, no, pues yo no estoy diciendo que haya sido vencido, que esté fallido, que digo que hay un desafío al Estado mexicano que tiene que responderse pues en esa tesitura, y creo que efectivamente ese tema en particular, tanto como el económico, tanto como el sanitario, tienen ahorita bajo una presión muy fuerte al gobierno de México. Gracias, Arturo. Gracias. Leonardo Schwebel, dos temas. Uno, el Marro con su cártel de Santa Rosa de Lima, sus videos, uno de ellos al punto del llanto, las amenazas que está haciendo. Y por otra parte, el tema del presidente de la República asumiendo, reconociendo que él fue quien dio la orden en Culiacán para frenar el operativo de detención de Ovidio Guzmán. ¿Cuál es tu punto de vista, Leonardo Schwebel? Pues en esencia son dos posturas completamente diferentes, con resultados que no tenemos en ninguno de los dos casos. O sea, lo que pasó en Culiacán pasó para que no pasara lo que pasó en la región de Celaya. Entonces, a final de cuentas, ni está detenido uno, ni está detenido el otro. Ese es exactamente el tema que a mí me lleva a considerar o que son dos estrategias muy diferentes con dos resultados que a final de cuentas son sin resultados. Es decir, en Culiacán no pasó nada, el señor está libre, en Celaya hubo muchos problemas, a final de cuentas el señor está libre. Es decir, tienen sus cotos de poder perfectamente delimitados, perfectamente establecidos, y estas declaraciones de soberbia, que yo así las califico, de impunidad total, el cuate Marro famoso puede hacer y decir a su antojo lo que quiera. Me da la impresión de que ninguno de los dos casos saben exactamente
¿qué están haciendo? Como que o falta la inteligencia o falta que alguien les diga lo que tienen que hacer y no están midiendo con la misma vara, lo cual pudiera interpretarse de muchas maneras, que no me gustaría entrar al terreno de la especulación, pero sí llama la atención que en los dos casos se apliquen dos circunstancias diferentes, pero lo más importante, sin resultados. Y aquellos que en algún momento dado defendieron la postura del culiacanazo, que yo jamás defendí, pues ahora defienden que ahora sí hay un Estado fuerte, un Estado que no se deja, y yo no veo eso. Yo veo a dos personajes muy influyentes en el bando de la delincuencia que están haciendo lo que quieren a su antojo, sin ni siquiera tener muy claro ni siquiera por qué se hizo este operativo y bajo qué condiciones. Hace un año nos vendieron de que el tema del huachicoleo era lo mejor que se había realizado en este gobierno y vemos que un año después el tema sigue siendo el mismo. Lo más importante de la declaración de este personaje, aunque dijo 87 groserías en 4 segundos, sí, y además le entendimos, sí, y a mí me parece muy grave todo esto, hay un acuerdo que no se respetó. O sea, no lo dijo a su estilo, pero aquí como que hubo un acuerdo y no lo respetaron. Y como no hubo ese acuerdo y no lo respetaron, pues entonces ahora me toca a mí. Esa parte me parece muy grave, porque el acuerdo ¿con quién es? Es un acuerdo estatal, es un acuerdo municipal, y más grave que los gobernadores que están en estos momentos viviendo situaciones extremas como el de Guanajuato, el de Jalisco con las fosas, Michoacán y otros más, estén armando su grupito mientras sus estados están en un clima de violencia pues extrema, diría yo. A esas condiciones, o bajo esas condiciones, quisiera recordar que estos eventos, tanto el de Jalisco como el de Sonora, como el de todos estos eventos que hemos estado platicando, se dan en la misma o al día siguiente de que Durazo presumió una baja de homicidios dolosos de este tamaño, o sea, de nada. Uh-huh. O sea, lo presumió, dijo que la tendencia, dijo que ahora sí, utilizó la palabra violencia contenida, y al día siguiente pasan todos estos eventos. La violencia no está contenida, pero lo que me preocupa es la insinuación clara de este personaje que habla de un acuerdo roto, y esa parte se tiene que investigar. Ahora, pasan los días y no hay resultados. Yo sí quisiera apuntalar lo que dijo hace un momento Arturo Rodríguez. Cuando vino lo del asunto del juez, que fue hace una semana, justamente el martes lo estábamos platicando, se dijo que iba a haber resultados inmediatos. A mí no se me hace que haya resultados inmediatos una semana después. Una semana después no sabemos qué pasó en ese lugar de Colima. O sea, hay también insinuaciones muy graves que han sido documentadas, principalmente por periodistas que tienen que ver con este tema de la seguridad, que han documentado que por cuestiones de austeridad o políticas o como las quieran ver, no se está dando seguridad a muchos jueces, sobre todo que este juez fue muy influyente con sus decisiones en Jalisco. Ya pasó una semana y seguimos sin saber qué pasó. Ya pasó una semana de esto, ya pasó un mes de esto, ya pasó un mes de esto. Entonces, vamos pasando el tiempo hasta el siguiente escándalo y no hay resultados. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Bien, gracias, Leonardo. Rubén Luengas, sobre este mismo tema de Guanajuato, El Marro y Culiacán, Ovidio Guzmán. Y todo lo que se acumula, ¿no? Este fin de semana por los caminos de Guanajuato, por los caminos del sur en Guerrero, Sonora. Caborca, Sonora. Nos vino esto
arrojar al rostro que evidentemente tenemos esta cuenta pendiente, en la que no podemos hablar de soberanía nacional, cuando existen grupos de esta naturaleza que en México están controlando territorios, están controlando barrios, están controlando a las personas que tratan de hacer un negocio. Es una situación verdaderamente dramática en su conjunto. Y yo aquí me permito, me vino a la mente en Iztapalapa, cuando era la delegación de Iztapalapa, hice un reportaje hace muchos años sobre un personaje que se llama Alberto Atié, que tú lo conoces cuando era sacerdote. Sí, claro. Él se metió a Iztapalapa, que es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, y con tremendos problemas de droga, de delincuencia, en fin, para, digamos, llevarlo a todo el país. Él puso un granito de arena muy importante. Por ejemplo, ayudó a que se montara una fábrica de muebles, de madera, porque él me decía, mira Rubén, lo que pasa está que aquí la experiencia de estas personas no ha pasado por la experiencia del trabajo. Los incorporó al trabajo y al cabo de no sé cuánto tiempo, con apoyos de algunas personas que daban dinero, empezaron a exportar muebles a Canadá. Yo lo que quiero es ver eso, ¿no? O sea, el presidente López Obrador hablaba de atacar el problema en sus causas, no en sus efectos, como hablaba ayer el senador Ricardo Monreal, de las policías. Está bien, pero si lo queremos atacar en sus causas, el ser humano mexicano, masculino y femenino e infantil, tiene que pasar por la experiencia del trabajo, del estudio, que le gratifique. Y yo pude ver ahí, de veras, una cosa maravillosa, exportando muebles a Canadá, y puso una panadería también. Visité la panadería, puso un banco comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiese un proyecto nacional de transformación del tejido social en México, estaríamos poniendo los cimientos para la transformación de esta realidad que desgraciadamente, ya hablando en términos policíacos y tal, no se va a poder frenar en sus efectos sin el uso del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. O sea, ¿tú crees, Rubén, que debe apretarse el puño y debe haber más fuerza militar y policíaca? No, tiene que haber más fuerza de inteligencia policíaca. Ajá. Y de depuración de los cuerpos policíacos, porque no vas a, esto de que, yo estoy de acuerdo en un principio de Gandhi, en fin, no le vas a echar más fuego al fuego, más violencia a la violencia, pero vaya, si ahorita aquí se mete un malandrín aquí a mi casa y atenta en contra de los intereses de mi familia aquí dentro, no le voy a dar ni un abrazo ni un beso. O sea, si lo veo aquí adentro y va a causar daño, si yo me lo puedo echar primero, me lo echo primero. No sé si me explico. Sí. En un acto legítimo de defensa de la integridad de mi familia, donde es inminente la violencia. Pero yo apostaría a desarmar las mentalidades. Entiendo que eso es un proceso larguísimo, pero tenemos que recuperar justamente que en México millones de mexicanos pasen por la experiencia del trabajo, pasen por la experiencia. Tú ve el beneficio que se logra cuando se abre por ahí una cancha de básquetbol y cómo está saturada y todos jugando básquetbol, porque el ser humano necesita ese tipo de... pero cuando se le van cerrando los espacios donde no existe nada más que oírse con la delincuencia, entonces empiezan también los problemas mentales de mucho acto de violencia. Ahora, respecto a lo de que López Obrador dio la orden, pues yo me acuerdo que se contradicen, porque él dice, yo recuerdo que dijeron que él iba en un avión, que no se había enterado de aquello, porque él iba en un avión y hasta... A Oaxaca, sí. A Oaxaca. Entonces, yo di la orden, no sé, me parecen declaraciones que a fin de cuentas se contradicen con respecto a lo que dijo el doctor, Durazo en su momento, y ciertamente pareciera bien, como dice Leonardo, una estrategia distinta. Yo sí apoyé un poco aquello del Culiacanazo porque alguien filtró la información al cártel y parecía que estaban dispuestos a irse contra quien fuera, darle un castigo a la comunidad, matar a quien fuera. Y yo así lo pensé, en esa línea de pensamiento yo dije, hicieron bien en frenar aquello.
porque hubieran pagado justos por pecadores para atrapar a un malandrín que a fin de cuentas no iba a terminar con el narcotráfico. Era como un trofeo al estilo de Calderón, aquí está el trofeo, pero con un derramamiento de sangre. Si estoy equivocado del concepto, ofrezco disculpas, pero creo que así era. Entonces, pero está lleno de contradicciones y ahora tenemos estas otras áreas, seguimos, o sea, no hay una estrategia clara, en mi opinión, de cómo enfrentar esto. Pareciera que el problema no sigue rebasando. Bien, gracias, Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, ¿no hay estrategia? ¿No se están aplicando correctamente los protocolos y los criterios de seguridad pública? ¿Estará llegando el tiempo de apretar más y que haya más fuerza militar y policíaca contra estos grupos que están abiertamente en cuantía delictiva desbordados? Sí, mira, bueno, creo que la autorización para el uso de las Fuerzas Armadas bajo la creación de la Guardia Nacional, pues ya está, y esta interpretación todavía controversial del transitorio que autoriza el despliegue militar, que acaba, por cierto, de controvertir en la Corte la presidenta de la Cámara de Diputados. Pero a final de cuentas me parece que tiene las condiciones este gobierno de fuerza y de uso de la fuerza autorizadas con esquemas, digamos, mejor o con más discrecionalidad para su uso que en los sexenios anteriores, es decir, están dentro de un marco legal. El presidente López Obrador, desde su proyecto 18, que ahora ya no se puede consultar porque se les olvidó pagar el dominio y creo que lo convirtieron en página porno. ¿Cuál dominio? ¿El de LópezObrador.com o cuál? No, el de proyecto 18, que era, venía su propuesta electoral del 18, yo creo que pues a alguien se le pasó pagar el dominio o lo que sea, y ahora ya es una página de contenidos para adultos. Bueno. Pero desde ese proyecto, me parece que López Obrador había dejado muy claro que iba a asumir la responsabilidad política de ciertas decisiones relacionadas con la seguridad. A mí no me sorprende lo que dijo, ni la forma en la que lo expuso respecto a lo de Culiacán. Es parte también de su forma de abordar este tema. O sea, normalmente los presidentes pues solían dejar exclusivamente los asuntos de seguridad en las manos de su gabinete y aparecer ajenos a la operación. En este caso él dice, bueno, pues yo asumo la responsabilidad política, todas las mañanas me reúno con el gabinete y vamos resolviendo. Ahora, eso me parece que está muy bien. Yo creo que es algo sano en un país como el nuestro, que el presidente pues asuma las decisiones en materia de seguridad y que pues realice reuniones al respecto cada mañana. ¿Qué es lo que me preocupa en todo caso? Creo que es el tema de la impunidad galopante, inclusive en los casos que han resultado pues paradigmáticos de la realidad nacional, esta realidad violenta que ciertamente no es imputable a López Obrador, es heredada, pero también que cae en su cancha. Es decir, no podemos estar nada más reclamando al pasado, sino que se tienen que ver cuáles son las cuentas que rinde el gobierno en el presente. Y en esas cuentas me parece que salen mochas. Por ejemplo, la operación del grupo delictivo, ahora que hablábamos de Santa Rosa de Lima y del tema del Huachicol, pues ¿quiénes fueron los que operaron lo que pasó en Tlahuelilpan? Porque al margen de que haya sido una explosión provocada o no, la convocatoria que se hizo a la sociedad para que acudiera a esa toma clandestina está plenamente acreditado que formó parte de una operación, y hasta donde yo sé, pues no ha habido mayor avance en la investigación, siendo uno de los temas que marcaron el arranque. Tenemos otros casos, hubo masacres tremendas el año pasado, con muchas de estas con niños
que es también como de lo más lamentable que uno puede ver. Si yo no me equivoco, a mediados de año del año pasado, pues estuvo el caso de Coatzacoalcos, el caso de Cuautla y otro caso, si no me equivoco, en el norte del país, quizás en Sonora. Y luego tenemos los emblemáticos de noviembre, que fue particularmente, bueno, el de octubre, del 17 de octubre de Culiacán, pero sobre todo yo pondría el de los Levarón en Bavispe al iniciar noviembre, y así nos podemos seguir con una serie de casos que han resultado pues paradigmáticos de esta realidad nacional. Creo que es la forma más prudente de exponerlo, y que han quedado hasta donde sabemos en la impunidad, justo como estos casos. Ya refería Leonardo el caso del juez y de pues lo que hemos visto en estos días. Entonces me parece que hay una asignatura pendiente. Los indicadores, particularmente aquellos que tienen que ver con la delincuencia organizada, es decir, homicidio, secuestro, pues han bajado muy poco. En el caso de homicidio me parece que hay una baja. Lo que dice Durazo muy alegremente es que hay una disminución en la tendencia, pero no hay una disminución real. O sea, no está creciendo como antes, pero sigue creciendo. Claro. No hay una solución a un problema tan sensible, y me parece que en esa medida pues hay asignaturas pendientes para este gobierno, que sí tiene que ver con la seguridad pública y también con las capacidades del Estado para evitar que sigan quedando crímenes tan atroces en la impunidad. Gracias, Arturo Rodríguez. Leonardo Schwebel, pues en otros temas, el presidente de la República se declara guardián de la limpieza electoral y que va en una batalla cruzado contra el fraude y contra todo tipo de abusos en términos electorales, y el presidente del Instituto Nacional Electoral le responde, Lorenzo Córdoba, que no, que en realidad el presidente no tiene vela en ese entierro y que los únicos guardianes electorales son los miembros del INE. ¿Qué opinas de esto, Leonardo Schwebel? Pues me parece muy desafortunada la declaración de López Obrador, por una simple razón. Él es el presidente de México y ganó unas elecciones justamente con este organismo, con el INE, y ganó unas elecciones que pudiera yo calificar de por lo menos las más limpias en los últimos años o en las últimas elecciones. Estas elecciones del 2018 solamente hubo una situación controversial, en este caso la de Puebla, y se repitió la elección. Yo no vi, por lo menos en la elección del 2018, ninguna situación del actual INE, que la encabeza Lorenzo Córdoba. Yo no vi absolutamente ningún problema. Dieron los resultados a tiempo, cumplieron con todo lo que prometieron en cuanto a, por lo menos, información. No hubo ningún incidente mayor, y el único, pues se repitió. Entonces, yo no veo que Lorenzo Córdoba y este grupo del INE hayan hecho algo mal en el 2018 como para que tengamos que estarlos vigilando. Esto a reserva de los sueldos, a reserva de los gastos innecesarios, a reserva de muchas otras situaciones que sí hay que resolverlas, pero que no vienen al caso particularmente. Bien. Que hubo problemas en el 2012, sí. Que hubo problemas en el 2006, es evidente. A mí me sorprende que haya esta especie de, pues, un comando contra Lorenzo Córdoba, cuando yo, la verdad, es que me pareció ejemplar, así calificaría las elecciones del 2018, sobre todo porque había no solamente estaba en juego la presidencia, sino muchas otras cosas más. A final de cuentas, el presidente lo que tiene que hacer es exactamente lo contrario, no meterse en este asunto. No es responsabilidad del Ejecutivo
meterse en las elecciones, porque eso suena a lo que ya hemos vivido con el PRI y a lo que hemos vivido con el PAN. Es decir, no, por eso se luchó democráticamente desde la caída del sistema para tener un IFE independiente, el primer IFE independiente de hace muchos años, y a lo largo de todo este tiempo se ha batallado con diferentes fórmulas ordenadas por el extranjero, como las quieras ver, pero después del fracaso, porque fue un fracaso total, las elecciones del 2006, que yo sí califico de fraudulentas, quizás no tenga un documento que lo confirme, pero llevo cubriendo elecciones durante muchos años y esa particularmente tuvo muchas anomalías. Bien. Pero después de esa, pues vinieron otras más que yo, la verdad, no veo por qué el presidente tenga que guardar una elección bajo ninguna circunstancia. Gracias, Leonardo Schwebel. Rubén Luengas, ¿INE o no INE? Ese es el dilema. ¿Cómo la ves, Rubén Luengas? INE o no INE, ese es el dilema. Ay, Dios mío, yo que también tengo ya pues muchos años de cubrir elecciones en México, incluso no viviendo aquí, viniendo para acá, no solamente veo el problema en el INE, perdón, es que ando un poco raro de la garganta, sino antes de que entre un voto a la urna, y pase directamente al INE, en fin, hay otras maneras también de hacer fraudes, como lo vimos con el de Peña Nieto, que fue la creación de una telenovela de Televisa, que hasta esposa le buscaron. Eso se vino gestando desde muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Y fue una elección de Estado a fin de cuentas, y en un momento dado no sé qué papel haya jugado el Instituto Federal Electoral entonces, o el INE, pero sí sería yo de la idea de que estos organismos evidentemente debieran de ser verdaderamente controlados, que nos garanticen la autonomía al 100% y que se fuera controlado por los ciudadanos. En ese sentido vería yo natural que el presidente pudiera dar también, en su calidad de ciudadano presidente, decir, quiero desde mi posición dar mi opinión para que existan órganos electorales confiables para todos, no para mí, sino para todos. Pero ciertamente la Constitución no le permite convertirse en el guardián como tal, porque la figura que ya estaba anotando Leonardo, sí se nos viene a la mente, ¿no? Imaginándose al secretario de Gobernación, a Bartlett ahí siendo presidente Miguel de la Madrid, y ahí están Bartlett, Miguel, y los guardianes de la democracia en 1988, pues me río de Janeiro. O sea que es complejo, y si bien es cierto, como dice Leonardo, ganó la vez pasada, y bueno, antes ya habían demostrado su parcialidad, y en este caso hubiera sido totalmente escandaloso por lo abrumador del triunfo de López Obrador, hubiera sido aquello que saliera el INE o el IFE con una situación ambigua, hubiera sido verdaderamente tremendo. Pienso también en lo de Fox. Nadie cuestionó desde el punto de vista de la legalidad el triunfo de Vicente Fox Quesada. Y no hubo ningún problema ni ningún cuestionamiento, al contrario, decían, mire nada más, Ernesto Zedillo reconoció, pero en realidad ahí fue un gatopardismo de que todo cambie para que nada cambie, y en mi opinión fue una transición pactada, cambiar de nombres, de letras, órale, llégale tú porque estamos muy desgastados, que en sí mismo me parece fraudulento. Entonces siento que observar la cuestión del fraude rebasa incluso a las instituciones electorales, que creo que sí deben ser exigidas, no de la manera en como lo plantea López Obrador, estoy de acuerdo con Leonardo, pero en definitiva tienen, y no por el triunfo anterior, les vamos a perdonar todos los pecados anteriores, incluso aquel de que nuestros datos personales terminaron en una empresa norteamericana, en Texas. Del Instituto Nacional Electoral, los datos de todos fueron vendidos a una empresa
en Texas. No sé si tú lo sabes muy bien eso, y no sé si Leonardo y Arturo estén enterados de eso. Entonces me cuestiona mucho ese tema, pero iría más a fondo. Siguen existiendo fraudes, y sobre todo antes de meter el voto, la participación de los medios, la falta de equidad informativa, la intervención, cómo se metió Fox, por ejemplo, como presidente de plano, de lleno, para que no llegara López Obrador. Eso en México es ilegal, es fraudulento. Ese es el panorama en su conjunto, sin duda, que yo plantearía. Muy bien, gracias, Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, sobre este tema, AMLO guardián, INE, fraude electoral. ¿Cuál es tu opinión, Arturo Rodríguez, por favor? Voy a tratar de ser conciso, porque luego me reclaman mucho en el superchat que extiendo mucho y no digo nada. Mira, muy rápido, un contexto histórico es que, y hoy lo dijo con mucha claridad, su proyecto político, independientemente de las siglas, ha padecido la indiferencia de las autoridades electorales ante arbitrariedades, excesos cometidos tanto en el contexto federal como en las elecciones de los estados de la República. Yo pensaría que uno de esos casos que resultó muy doloroso para Morena en su arranque fue el de la elección del Estado de México, porque habían documentado muchísimo y nada pasó. Los filtros de probanza que se establecen por ley y reglamento en la autoridad electoral. Luego, pues naturalmente acusa 2006, acusa 2012, como hoy la puso como ejemplo. Siempre suele poner 2006, pero hoy dijo de 2012 que habían denunciado a Peña Nieto por rebasar los topes de campaña, y que resultó que al último fue su movimiento el que resultó acusado de rebasar los topes de campaña. Entonces, creo que ese es un contexto histórico de por qué la posición. El otro contexto, que tiene que ver con algo más mediato, es la posición que ha mantenido de mensaje constante a sus opositores, y concretamente a los gobernadores de los estados que hoy están en beligerancia. Yo identifico como parte, digamos, que de una revisión de las declaraciones del presidente, una serie de mensajes que han sido muy precisos en coyunturas muy específicas a los gobernadores de los estados. Uno, en abril, cuando dice: no contraten deuda, no se endeuden, mejor bájenle al exceso, que le estaba hablando a Enrique Alfaro. Había otros momentos en los que me parece que no solo retoma eso, sino que les dice los excesos, y luego, sin poner atención, van y se juntan el fin de semana en Guanajuato y llegan todos en sus jets costosos de los gobiernos de los estados a esta reunión. Y hay naturalmente otros que tienen que ver con lo electoral, diferentes expresiones, pero que me parece que hoy toman sentido al hacer este señalamiento. Voy a ser guardián, le está diciendo a los gobernadores: los estoy viendo en el uso que le van a dar al presupuesto, en la forma en la que pueden operar la movilización, la compra del voto, lo que sabemos y que luego siempre es muy difícil de documentar para las oposiciones. Y lo hace con una precaución. Dice: pero lo voy a hacer como cualquier ciudadano que se entera de un delito. Sabemos que es claro, una expresión política, pero que ciertamente creo que lo blinda ante justamente la defensa que hace Lorenzo Córdoba del INE, diciendo y reivindicando la autonomía de la autoridad electoral como parte de un modelo democrático, y también las críticas que se desataron desde ayer de la oposición, de los especialistas, que ven con temor o con reserva la posibilidad de que el presidente abiertamente diga: voy a estar vigilando las elecciones. Entonces, yo creo que esa sería la explicación amplia, y de mi parte, independientemente de que esté bien o mal, o de que lo que cada quien pueda concluir, lo que sí considero es que, en efecto, el Instituto Nacional Electoral, creo que hasta este momento, salvo naturalmente los reclamos que surgen a cada proceso electoral como parte, pues, de una normalidad
electoral mexicana proclive a la pataleta de quien resulta derrotado y que además es histórica, pues ha tenido, digamos que, un comportamiento dentro de los parámetros del deber ser. O sea, no siento que en este INE, en este pleno, en los procesos que le ha tocado organizar, pues haya un reclamo definitivo y que lo condene absolutamente como un organismo proclive a la fraudulencia, por el contrario. Y finalmente diría que un tema que me parece interesante es que ya todos estamos hablando de 2021 cuando hay un tema complejo que es la elección local en Hidalgo y en Coahuila. No tienen fecha, que siguen pendientes y que se aproximan los plazos para que no en todos los casos, creo, hay previsión, se dé una renovación o una ausencia del Congreso local o una ausencia de autoridad municipal que tendrá que resolverse seguramente mediante una fórmula de asamblea interina, porque los plazos se están venciendo, los periodos para los que fueron electos alcaldes y diputados en cada caso están por vencer y no hay elecciones ni hay fecha definitiva, y además nadie le quiere entrar a poner una fecha, pues porque les da miedo que eso genere un brote o les imputen un brote de COVID. Entonces, hay temas ahí pendientes, interesantes en la materia. Bien, gracias, Arturo. Y no me resumí, me van a volver a regresar. Oye, no, pero quiero opinar algo, es clave lo que dijiste, ¿no? Que si el presidente dijo, lo voy a hacer como cualquier ciudadano, eso marca una gran diferencia con respecto a voy a utilizar el aparato estatal para observarlo, o sea, si lo va a hacer como cualquier ciudadano, eso es un dato crucial, ¿no? Para ahí la pregunta es si el presidente de la República puede en algún momento asumirse como mero ciudadano. Exactamente. No. Bueno, Leonardo Schwebel, otro tema nada más, por eso decía que era una forma de blindaje discursivo. O sea, blindaje retórico, y en la práctica otra cosa. Pues no sabemos qué va a hacer en la práctica. Yo creo, o sea, mi opinión es que va a estar pues con una vigilancia específica sobre algunas partidas presupuestales que suelen usarse con fines electorales. Un ejemplo concretísimo, además muy de moda por la discusión que hay sobre los fideicomisos, es el Fonden. O sea, cada elección nos enterábamos de bodegas en los estados llenas de despensas y de cobijas y de materiales para construcción con la marca del Fonden que se usaban para campañas. Sí. Entonces yo pensaría eso, que está hablando de que las partidas presupuestales que solían usarse con fines electorales va a estar ahí con el ojo puesto para denunciar si hay un uso partidista o electoral de eso, pero no deja de ser una interpretación mía, ¿verdad? Claro. Leonardo Schwebel, ya que hablamos de partidos, de dinero, de corrupción, no nos tocó la semana pasada abordar el tema, porque sucedió al siguiente día, del anuncio de Morena, de la búsqueda de ese pacto político, una aproximación a una coalición electoral con el Partido del Trabajo, con el que ha tenido históricamente una buena relación el obradorismo, ya sea en el PRD o en Morena, y por otra parte el Partido Verde. ¿Qué te parece ese barrunto, ese boceto de alianza electoral entre Morena y el Partido Verde, Leonardo Schwebel? Pues me parece exactamente lo mismo que comenté con el PAN y con el PRD, aunque en ese momento estábamos diciendo que también le iba a entrar MC y después dijeron que no, aunque de eso tengo mis dudas. Creo que a final de cuentas Movimiento Ciudadano va a entrar. ¿Con Morena? No, con el PAN, porque estábamos hablando de la alianza entre PAN, PRD y MC, y después MC se deslindó de esa alianza, pero eso fue después de lo que nosotros aquí habíamos comentado. Considero que es exactamente el mismo asunto. Es un tema relacionado con el oportunismo, con los parásitos y con los mantenidos. Hemos mantenido como lo que son mantenidos al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que no han tenido ninguna injerencia importante en todo lo que han vivido. Es decir, no gobiernan nada,
una que otra quizás presencia municipal, uno que otro gobierno, pero nada más. Es decir, no tienen responsabilidades, tienen su presupuesto, y en el caso particular del Partido Verde se me hace una vergüenza total de parte de Morena, dada la historia de este partido, primero apoyando a Fox, después apoyando a Enrique Peña Nieto. Ya más oportunistas no pueden ser. No se ve bien para Morena esta alianza con el Partido Verde, porque el Partido Verde no aporta absolutamente nada, pero pues ya sabemos, pues el tema de Chiapas con Manuel Velasco, con este gobernador, el tren del famoso Tren Maya, que hubo ahí pues prácticamente la puerta abierta. Ya se olía desde un principio que había una media alianza con la gente del Partido Verde. Y volvemos a lo mismo, en este caso no sabemos dónde vaya a jugar el PRI particularmente, si va un poco como a inclinarse rumbo a Morena, que yo es lo que estoy viendo en términos generales, pero que también está jugando al decir, bueno, yo aquí voy a tener la carta abierta para una negociación. No estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con el Partido Verde, y a partir de ahí no estoy de acuerdo con absolutamente nada, pero sobre todo por su historia. El repetir los errores del pasado es exactamente lo que está haciendo Morena en muchas de estas circunstancias políticas. Entiendo, y lo dije y lo sostengo, que un partido solo no gana nada en México. O sea, el PAN contra Morena no ganan solos. Tiene que haber una alianza. El PRI no gana solo. Tiene que haber alianzas. Entonces, en este caso particular, es irse con lo mismo, con los mismos esquemas de antes. La elección del 2021 es muy sencilla. O estás o no estás. Si estás con el proyecto llamado López Obrador, porque ni siquiera lo identificaría con Morena, y si no estás entonces en el otro proyecto. Es muy temprano a estas alturas hablar de encuestas, estamos a un año, pero las que han salido, digamos, como avances de encuestas, en todas las que ha habido un pequeño avance, creyéndoles o no, pero como sea, es una encuesta, en todas Morena va prácticamente arriba. Me refiero a las elecciones para gobernador. Ya para las elecciones para diputado o para senador, quizás ahí haya alguna variación, pero no le veo ninguna necesidad a Morena de aliarse con el Partido Verde. Y por el lado del Partido del Trabajo es otro partido cuya historia se remonta desde la época de Raúl Salinas de Gortari, que ya conocemos esta historia, que es otro de los parásitos mantenidos, que llevamos 30 años dándoles presupuesto, no hay transparencia, ni siquiera sabemos en qué se gastan el dinero, y obviamente lo que le sobra a este país, son muchos de estos partidos políticos. Son muy quisquillosos con los organismos autónomos, con los fideicomisos. Me parece bien, me parece que hay muchos organismos autónomos que tienen un presupuesto tremendo, que ni siquiera sirven para nada. Me parece muy bien que haya fideicomisos que tengan que revisarse, pero creo que en algún momento dado hay que revisar esos presupuestos que tienen partidos políticos inútiles como el Verde, como PT y otros más, y además todavía como premio está el asunto de que vamos a tener otros partidos políticos. En ese sentido, el INE no ha sido muy claro. En ese sentido, yo defiendo al INE en cuanto a la elección del 2018, INE, pero no en cuanto a muchas otras circunstancias donde sí ha habido una incapacidad total, como esta justamente de los partidos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que la solución es al revés? Hay muchos fideicomisos, vamos a revisarlos y vamos a quitarlos. Aquí no. En lugar de quitar partidos políticos o reducir presupuesto de partidos políticos, vamos a poner más. Es como si pusiéramos más organismos autónomos o más fideicomisos o más grupos no gubernamentales, organismos no gubernamentales. Están haciendo exactamente lo contrario. Y
pues la verdad es que me decepciona que Morena tenga que recurrir a un partido que ha sido siempre, pues lo dijo la semana pasada Arturo Rodríguez, y voy a utilizar su expresión, han prostituido la política. Bien, gracias Leonardo Schwebel. Tu opinión, Rubén Luengas, sobre este tema, por favor, de Morena y su proyecto de alianza electoral con el Partido Verde. Te escuché hablar del tema con Lorenzo Meyer, y no estuve de acuerdo, fíjate, esta vez con Lorenzo Meyer. De alguna manera él apelaba a un pragmatismo, diciendo que era natural que Morena se aliara en este caso con el Partido Verde. El fin justifica los medios, y si el medio es ese para el fin, y él decía que el fin era pues no perder el Congreso, etcétera. Yo soy más de la opinión de Leonardo en este caso, y de lo que ya expresó, de que este Partido Verde ha prostituido la política, y esto lo veo con la palabra de promiscuidad, porque a fin de cuentas hay una promiscuidad para entonces unirme a un Partido Verde que además ha propuesto la pena de muerte en México, el Partido Verde Ecologista, lo cual es verdaderamente terrible, porque la gente ignora lo que en Estados Unidos verdaderamente ha ocurrido con el tema de la pena de muerte, donde no son pocos los seres humanos que han sido ejecutados habiendo sido inocentes, y el sistema de la pena de muerte termina siendo mucho más caro que tenerlos en la cárcel. Y en México la pena de muerte, tal como la ha planteado el Partido Verde, que me da asco, repugnancia, ¿verdad? No puedo, seré tal vez, para Lorenzo Meyer, seré tal vez idealista, químicamente puro, porque él hablaba de eso, de que no podemos estar pensando ahorita en esas cosas de pureza, de un castillo de la pureza. La política es ruda, la política es sucia, hay que negociar, y te puedes hasta aliar con el diablo. Pero a mí, francamente, en lo personal, en mi corazón, en mi mente, siento repugnancia, siento asco, siento un rechazo profundo justamente por eso. Uno que le ayudó a Fox, luego le ayudó a Peña Nieto, andan ahí promiscuamente, y ahora un poco digo, no es lo mismo, pero yo sé que tiene que hacer esto con el PES, ¿no? El PES, este partido del PES, que traen un fundamentalismo religioso de la Christian Right, vinculado con el tema de Israel en muchas cosas. Oye, entonces yo digo, yo prefiero cierta honestidad de un grupo político que gane o pierda, pero me represente en lo que creo, y no nada más que se hagan química electoral, aunque sea con elementos químicos contaminantes, para llegar al poder, porque entonces yo digo, ¿es llegar al poder nada más por tener el poder, o verdaderamente es por servir a México? Yo digo que el poder debe tener algo muy, muy interesante, que todo el mundo quiere llegar y se parten el alma para llegar. Si fuera por servicio a México, pues no sé. Pero a mí, francamente, me molesta mucho esta situación con un partido que ha sido un negocio familiar, clarísimo, que no ha gravitado en nada positivo, ni siquiera ecológicamente. Me refiero a algo significativo. No ha gravitado en México, no ha convencido a nadie por sus acciones. Bien, gracias Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema del Partido Verde y Morena en proyecto de coalición electoral? Mira, es particularmente raro porque creo que a veces este tipo de alianzas atienden a decisiones efectivamente estratégicas, pragmáticas, como nos explicaba Rubén a propósito de tu conversación con Lorenzo Meyer, que han llevado, en el caso de López Obrador, a hacer alianzas que pensaríamos inconcebibles o que son incompatibles con su discurso anticorrupción. Está esa alianza de facto, de hecho, con el Partido Verde desde 2018 fue muy claro. Hay una relación histórica, además ahí familiar, de Fernando Cuello, que es el abuelo de Manuel Velasco. Yo personalmente lo vi en la campaña de manera directa, y cómo se nota cuando hay un aparato detrás de un proceso electoral.
En ese caso pues era muy evidente, me parece que sigue siéndolo, no solo en el caso de Manuel Velasco como senador, está el caso de Eduardo Ramírez, el mismo Rutilio Escandón, que era pues parte del equipo de Manuel Velasco ahí en Chiapas, y esta otra senadora Sacil, que estaba a cargo de los programas federales con Peña Nieto aquí en el estado, y eso como parte también de una operación electoral estructural muy bien armada y aceitada en ese estado. Entonces yo asumiría que esa es pues parte de la lógica pragmática, como en el caso del PES con Morelos. Y hay otras alianzas que podrían ser también incompatibles o pasar por incompatibles. La del Baester Gordillo, que ahora además ya va a tener partido, pero que fue las redes sociales progresistas magisteriales, que son de ella, pues un factor importante de organización y logística durante la campaña de 2018. Estas alianzas creo que efectivamente atienden a esa lógica pragmática, y creo que una certeza es, el primero es que por el proyecto de nación están dispuestos a todo, por su proyecto de nación, sea cual sea y bajo las condiciones que sea, están dispuestos a todo, hasta traicionar su posición narrativa anticorrupción. Digo, ¿qué mejores ejemplos puede haber que el Verde o el caso del Baester para contradecir esta narrativa? Y por otra parte está lo que tiene que ver con la veleidosidad o el mercenarismo o la promiscuidad, ya que usamos estos términos de estas formaciones, que así como hoy están con él, pues seguramente estarán presupuestando que un día ya no estén y se vayan, como han hecho históricamente con el mejor postor. Bien, pues son las 3 de la tarde con 3 minutos, de hecho estamos ya terminando a tiempo nuestra mesa de periodistas. Les agradezco como siempre, y solo para llevarnos un minutito cada cual de comentarios, y si pudiéramos, ¿qué pensar de lo sucedido ayer a la esposa del presidente de la República, que estuvo en un aeropuerto y hubo una persona identificada con el grupo, al menos por sus tweets, por su manejo en redes, identificada con la corriente de Felipe Calderón, impugnando a la esposa del presidente de la República? ¿Qué opinas de ese incidente y qué significa o qué consecuencias puede tener Leonardo Schwebel? Bueno, se me hace, primero que nada, que es un incidente particular. Es decir, a final de cuentas, esta señora no tiene vela en el entierro, o sea, no juega absolutamente nada. Sabemos que tiene mucha influencia, ese ya es el otro tema. Sabemos que es decisiva. Ella ordena, manda y ejecuta más que el propio presidente. Y tiene esa importancia. La declaración que hizo esta persona, quien sea, pues se me hace muy burda, muy sin ningún contexto, sin ninguna parte de todo esto. Yo lo único que he comentado, y me parece que por ahí me pudiera yo ir, es que estas clases políticas de hoy están cometiendo los mismos pretextos, están hablando de los mismos pretextos que los anteriores. Los pretextos de Ackerman y de la secretaria de la Función Pública son los mismos que oímos con la gaviota. Los pretextos de la señora Beatriz son los mismos que oímos cuando se increpó hace tiempo al propio Calderón. Están repitiendo las mismas frases y están repitiendo los mismos esquemas. Se tienen que acostumbrar que ahora están en el poder y que están prometiendo ellos una transformación. Y la palabra transformación es una palabra muy fuerte, no es una palabra cualquiera, es una palabra muy importante y no la están cumpliendo cabalmente. Está el caso del señor del Seguro Social y sus hermanos.
está el mismo caso de Bartlett, y están muchas otras cosas que no están coincidiendo con lo que prometieron. Lo mismo pasa con este evento. En realidad, lo que dijo esta persona y lo que le contestó la señora me parece ni siquiera importante, pero lo que me sorprende es la manera en cómo se defiende o cómo se ataca esta circunstancia. No es nada menor lo que ha estado pasando desde que publicó su tuit con el CONAPRED y todo lo que ha ocasionado. Es decir, ella sí lo puede hacer, ella sí puede increpar, pero nadie la puede increpar a ella. Entonces, como que ella sí tiene derecho de decir lo que quiera, pero los otros no tienen derecho a decirle a ella lo que quieran, porque además el señor se le presentó respetuosamente, o sea, no le insultó, no le dijo nada. Están midiendo con otra vara, y lo que me temo es que se están pareciendo demasiado a lo que ellos mismos criticaban y a lo que todos detestamos. Gracias, Leonardo. ¿Te pareces tanto a mí? Es la canción. Rubén Luengas, ¿qué opinas sobre este tema? Pues yo vi el video y terminé por no entender qué le estaba interrogando, sinceramente. Me pareció un baboso que quiso tener sus minutos de fama sacando ahí su, obviamente adoctrinado, ¿no? Porque pues ahí apareció en fotos, creo que con Calderón y todo. Digo, no es por defender aquí a Beatriz Gutiérrez Müller, pero me pareció medio baboso. Saco mi teléfono y ahí voy, aquí está. ¿Qué le reclamaba? ¿Que la libertad de expresión o me faltan datos? O yo tengo otros datos, pero francamente me pareció un baboso, no me pareció trascendente, ni que afecte la vida nacional, ni que me pareció un poco así, casi al nivel del Chumel y de estas cosas, cuando hay cosas mucho más serias que hay. No sé qué le reclamaba, y la otra le decía, ¿yo qué? Yo no sé qué, no entendí la verdad muy bien qué le reclamaba, libertad de expresión, no entendí, me pareció un episodio ahí de alguien que simpático ahí, gordito, ¿verdad? Que digo, no por lo gordito, sino que ahí con el PAN y que voy a molestar ahorita a la señora y me van a aplaudir allá mis cuates del PAN, ¿no? Me da la impresión, no sé, tal vez no estoy siendo muy... Bien, gracias, Rubén. Arturo Rodríguez, te toca declarar formalmente clausurada esta mesa con tu última participación de este día, por favor, Arturo. Pues muy breve, mira, creo que ha sido un despropósito tremendo todo lo que ha venido ocurriendo desde el tema de CONAPRED. Yo creo que la señora Beatriz Gutiérrez tenía razón. O sea, yo lo he dicho, me cuesta, como también cuesta cuando critica a uno, pero pues bueno, personalmente yo lo comentaba también en alguna intervención por ahí en otro espacio, pues a mí no me gustaría que yo, que soy moreno claro si se quiere, se burlaran de mí por mi tono de piel o mi estatura o lo que fuera, por afectar a mi papá siendo yo niño, ¿no? Que creo que ha sido un poco el caso, y me parece que la expresión de Beatriz Gutiérrez pues es natural y entendible desde la perspectiva de una madre que pues sí está molesta por esta circunstancia. Y bueno, pues se dio todo este asunto. Yo creo que la increpación que tuvo ahí en el avión a mí me llama la atención por varias cosas. Una es que en otro momento sería imposible que cualquiera se arrimara a la primera dama o a la familia presidencial, pues que anduviera en vuelos comerciales para empezar. El segundo, y esto me lleva a suponer que habrá más episodios como este y que nos estaremos acostumbrando a las expresiones de este tipo mientras pues ellos decidan mantener este tipo de logística de viajar en vuelos comerciales. El segundo es que parte de una falsa premisa desde mi punto de vista, que es la censura. Le imputa censura por el caso de Chumel, cuando yo no considero que exista. Pues creo que en todo caso la sensibilidad que hay en algunas empresas, particularmente transnacionales, como el caso de HBO, por el tema del racismo,
pues tuvo un efecto en la decisión que se hayan tomado. Yo decía la semana pasada, de una manera muy neutral, que sería muy interesante conocer el proceso de HBO para deshacerse de Chumel. Todo el mundo me contestó ahí cosas en Twitter de que seguramente fue esto, no es fácil, no, realmente cómo se tomó esa decisión, si hay parámetros de códigos éticos, si hay condiciones que pues llevan a un análisis dentro de esta empresa. Es decir, a mí me parece que es un fenómeno de comunicación importante la decisión que ha tomado HBO, pero bajo ninguna circunstancia la consideraría yo un acto de censura. El presidente se enoja y regaña, y hoy le dio otro repasón a Proceso, muy breve, pero se lo dio, y a otros medios, pero no me parece que sea alguien que censure de manera, al menos yo no tengo elementos, y los que se supone que han sido censurados nunca lo han dicho con claridad, ¿no? Deslizan, es que hicimos enojar, pero digo, hay que decirlo como es, ¿no? Si a mí me censuran, yo digo, a mí me censuraron y fue fulano, por tal razón, pero creo que no es el caso. Entonces, pues sí, creo que ha sido un despropósito al final de cuentas, con un tema que también nos tendría que llevar a hacer un análisis muy profundo de la responsabilidad y la forma en la que nos comportamos en los medios de comunicación. Digo, no nosotros, no esta mesa, pero sí en muchos contenidos que tienen que ver con el entretenimiento y no solo con la vida política. Y lo de Amandititita que dio a conocer el fin de semana con estos sketches donde hacen una serie de expresiones tremendas en su contra, con todos los clichés del racismo y del clasismo. Es verdaderamente inaceptable que la televisión abierta o la televisión comercial mantengan estos formatos, que podamos inclusive pues ser más serios aquí nosotros en la libertad del YouTube, que en esas empresas que se supone tendrían que tener esquemas muy ortodoxos de comportamiento. Pero en fin, será objeto de otro debate. Yo me despido, Julio, como siempre agradeciéndote pues el favor de invitarme a esta mesa y con el gusto siempre de saludar y de compartir con Rubén Luengas y Leonardo Schweb. Gracias, Arturo Rodríguez, muchas gracias. Recuerden que Arturo lo pueden seguir en Notas sin Pauta. Suscríbanse a ese esfuerzo informativo que él está realizando, con mucha información interesante que cotidianamente vemos. Gracias, Arturo. Gracias. Y seguimos, gracias Leonardo Schwebel, a quien pueden ustedes seguir en YouTube, en Pueblo Informado, porque ya estamos hasta la M, mi querido Leonardo. Y estamos armando un partido político que se llama PHM, partido hasta la M, hasta la madre. Pues va a ser mayoritario, va a arrasar. Gracias, Leonardo. A las 10 de la mañana los espero en vivo, 10 de la mañana en vivo todos los días. Gracias. Gracias a Arturo, Leonardo. Rubén, Julio. Rubén, gracias por estar con nosotros. A ti te pueden ver todos los días a las 9 de la noche, de 9 a 10, en la Octava Digital y en tu programación de YouTube. Gracias, Rubén. Sí, a las 12 del día, todos los días de lunes a viernes. Gracias a ti, Julio, gracias Arturo, gracias a Leonardo, y que tengan una excelente tarde de martes. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, hasta luego.